Fiel a su misión de aunar la economía y el arte, los estudiantes del curso de microeconomía del recinto universitario de Mayagüez visitaron nuevamente el Museo de Arte de Ponce con el fin de analizar la exposición El Arte del Imperio, una muestra que recoge 3 siglos del arte británico. Esta es la tercera vez que llevamos a cabo esta actividad para investigar la economía y el arte en el Museo de Arte de Ponce. Originalmente pues fuimos a ver la exposición del Greco a Goya el verano pasado, luego pues hicimos la investigación con Pasiones Contemporáneas y ahora con esta exhibición Arte en el Imperio, 300 años de arte británico. Esta es una exhibición bien importante y bien interesante porque nos brinda la oportunidad de viajar en el tiempo y de ver situaciones económicas e históricas de esa época. El Imperio Británico se lleva a cabo durante un periodo de grandes transformaciones económicas y sociales, hubo guerra, hubo la revolución industrial, que de una forma u otra pues ha afectado a la humanidad hasta nuestros tiempos. Los conceptos económicos como la pobreza, la escasez de recursos, los mercados, son conceptos y problemas que se repiten una y otra vez. Así que todas estas obras pintadas durante estos 300 años nos reflejan de manera implícita o explícita todos esos acontecimientos. Al igual que los pasados semestres, los alumnos presentaron las aplicaciones económicas de las obras estudiadas. Fue muy bueno porque tú logras relacionar esas dos cosas y aprendes de las dos y uno como, ¿sabe? Como estudiante, pues yo encuentro que eso te obliga a analizar y a pensar un poquito más allá, ¿ves? Y te obliga a ver el arte y ver la economía detrás de ello. Y no solo la economía, sino que logras ver otros conceptos, puedes verlo todo, ¿entiendes? Desde un edificio hasta la ropa, obviamente. ¿Ves? Que yo creo que te abre un montón de puertas y eso es muy bueno, porque como estudiante del RUM uno tiene que estar preparado ¿sabe? Para enfrentarse a muchos problemas y esas habilidades, esas técnicas que uno aprende en su salón de clases son buenas para aplicarlas en la vida diaria y en la vida de estudiantes. Sobre la exhibición del arte del imperio, que fue la que tuvimos que analizar con conceptos económicos, no, en algunas era difícil ver los conceptos económicos, como en la que yo escogí, que fue la de los duques de York, porque solamente eran retratos, pero base al contexto histórico de la obra, se tuvo mucha información sobre los duques que uno podía como que analizar económicamente. Eh, pues las obras como por ejemplo, había una de la de la catedral se veía bien explícitamente el concepto económico, ya que se veía la catedral bien lujosa frente a un pueblo campesino que se veía pobre. Y pues ahí tú podías comparar básicamente en el contexto histórico lo que estaba pasando, que era la industrialización, y pues cómo se veía la industrialización cuando estaba empezando, que no se veía tan lujosa como se ve ahora en el día moderno, ya que todos estamos en ella, pero antes no todos estaban en la industrialización y estaban en la agricultura, así que pues se podía notar como que el cambio entre personas con poder y personas pobres. Yo nunca había ido al museo, fue mi primera visita. Estaba un poquito nerviosa, pero me encantó la experiencia, ver todas las obras y la exhibición del del arte del imperio. Fue bien interesante, vi la del rey Arturo y la del duque de York, que fue la que escogí, que estuvo bien interesante, porque además de los portraits de la princesa Federica y del duque de York, estaban las caricaturas de los duques de York, que se componían de 5, que estaban de lo más chulas. También habían otras que ni jamás pensaba que iban a estar en el arte del imperio. Entonces, nunca me había imaginado que podía verlo como ese concepto económico. En la actividad participó el curador del arte europeo del Museo Ponceño, quien dictó una conferencia sobre la exposición y habló con Prensa RUM sobre la importancia de esta muestra. Es una circunstancia un poco curiosa que haya una colección tan importante de arte británico en Puerto Rico, porque el arte británico, por ejemplo, en España no hay casi colecciones de arte británico, en Estados Unidos hay algunas, pero la mayoría están en Inglaterra. Y se debe, como les contaba, que el fundador del museo, don Luis A. Ferré, en los años 60,
a él le interesó la pintura británica y la compró en un momento en el que estaba muy mal comprendida, muy mal valorada. Les contaba en mi charla que le criticaban su gusto, pensaban que eran cuadros de mal gusto, que no merecían la atención de un coleccionista importante, y que con el tiempo, a las pocas décadas, de hecho, ya en los años 80, se empezó a ver por qué esos cuadros eran interesantes, a entenderlos mejor, a verlos como sin prejuicios, y ahora son algunas de las obras de arte más importantes del museo, que atraen visitantes incluso de fuera que vienen nada más para verlas. Y si uno quiere estudiar la pintura británica del siglo XIX, Ponce se convierte como en un lugar de referencia obligada por esa colección. Para Prensa Room, en las cámaras Wilberto Ríos y José Jiménez, informó Wilfredo José Burgos.